José Ignacio Paliza, administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno. Saludos. Qué bueno Buenos tenerlo días, por un acá. placer para mí estar aquí. Por cierto, primera vez. Sí, el placer es nuestro, ¿verdad? La distinción. Em, la gestión, primero. Se están haciendo ya análisis hacia el primer año y está el tema sanitario, una reforma pendiente, la situación de los préstamos, la situación de empleados, PRMistas y no PRMistas. Y parece que asistimos a una prematura evaluación del gobierno. A veces uno la realiza también. Hablaba de innovación también en estos días, hace unos días en Santiago. Nos gustaría sobre la gestión de gobierno en una evaluación, digamos, prematura. O no prematura. O no sin el año, cuando lo de prematura porque no ha cumplido el año, pero a este término, ¿cuál ha sido el perfil principal de gobierno en esta gerencia pública? Mira, lo que te refería que no es prematuro porque en el desarrollo de una gestión gubernamental X, donde tenemos nosotros que rendir cuentas ante el país de forma constante, pues evaluarla de forma periódica es importante. Y además que eso permite generar cambios, rectificar cualquier elemento que necesite ser rectificado e impulsar las iniciativas o los esfuerzos que van teniendo mayor nivel de sentido. Así que nosotros recibimos con muy buenas ganas el hecho de que de alguna forma se nos dé seguimiento, se nos escudriñe, se nos critique. Esa es parte de la dinámica de la democracia y que nosotros celebramos porque el acompañamiento siempre es oportuno. Esta gestión gubernamental ha estado muy matizada por las realidades en las que nos ha tocado gobernar. Vivimos momentos evidentemente excepcionales. Una pandemia, la última vez que el mundo había sido azotado por una fue hace 100 años. No hay precedentes de situaciones similares ni de la necesidad de manejar momentos o circunstancias como estas, desconocidas. No sabemos cuándo culminará la pandemia, ni cuál será, ni cuáles son digamos, las acciones más que van a probar ser más eficientes. Sí. Habrá que sentarse en el futuro, cada país lo hará, y en el marco de la discusión académica mundial, analizar qué hemos hecho cada uno de nosotros que fueron las posiciones correctas. Estamos en situaciones desconocidas. Y en el manejo de la pandemia, de gobernar en pandemia, el presidente Abinader hemos logrado, siendo este un país pequeño, país con recursos limitados, ser referentes en la región y el mundo. El hecho de que un país como nosotros haya tenido un acceso tan profusa de la vacuna y hemos podido inocular gran parte de la población y estemos llamados a cumplir con las metas que nos hemos establecido de ser uno de los países primeros en tener la población adulta totalmente inoculada en un tiempo récord, es algo para nosotros celebrar. ¿Y por qué hemos tenido nosotros acceso a vacunas y otros países no? Bueno, por la labor sistemática y el esfuerzo a nivel presidencial que se ha hecho para poderla obtener. No se ha escatimado un peso, un recurso, un esfuerzo para poderla obtener. Eso es para celebrar. O que con la precariedad del sistema de salud de República Dominicana que heredamos, este es uno de los países con el mayor nivel o de los menores niveles de letalidad por COVID en toda la región y el mundo. Eso es también para resaltar. Que en medio de una pandemia como la que vivimos, este país se esté proyectado, según entidades como Bank of America, a crecer hasta un 10% nuestra economía. Eso es en realidad poderoso. O que las reservas del Banco Central, las reservas monetarias, estén en los puntos más altos de su historia, que haya estabilidad en la prima. Dentro del marco del oscuro mundo en el que vivimos y que la República Dominicana no es ajena, nosotros con mucho optimismo tenemos elementos que pueden pronosticar que la República Dominicana se recuperará rápido de la pandemia y que podremos tomar gran parte de la agenda que prometimos al pueblo dominicano e ir haciendo la realidad. Aunque
hemos ido trabajando sobre ella y tenemos también resultados positivos que mostrar. Pero estos primeros meses han estado muy matizados por la pandemia. Críticas por muchos préstamos. Sí, porque la República Dominicana tomó prestado cuando no lo necesitábamos. Nosotros somos críticos de los préstamos. No es una política que nos llama la atención, no nos llena de orgullo cuando tomamos un préstamo. Pero en un momento de crisis como la que vivimos, en un momento de grandes constreñimientos y déficits que hemos heredado, pues es lamentable que tengamos que accesar a ellos, pero es inevitable. Inclusive, si tomamos el costo de la propia pandemia, solamente el costo de la vacunación ronda hoy el gobierno dominicano ha gastado casi 200 mil millones de pesos sin la compra de las vacunas, que representa otros varios cientos de millones de dólares. Lo que quiere decir que si solamente calculamos lo que hemos gastado en vacunación, en atención al COVID, ¿verdad? Más allá de la vacunación, perdón, sino todo el proceso COVID, sí, de los gastos directos de atender la pandemia, pues es similar al propio endeudamiento que hemos tenido. No es una política que nos llena a nosotros nos identifica, pero lamentablemente estamos obligados a tomarlos. ¿Cuándo podríamos, estima, hacer como Nueva York, que celebró con fuegos de artificio, ya volver a abandonar la mascarilla y a cierta normalidad? ¿Cuál es la proyección a partir de que en esta semana llegó 1,5 millones de vacunas y que sirve para tener certezas sobre inoculaciones de primera dosis y completar la segunda dosis? Estamos esperando antes de que culmine la semana más otro lote de Pfizer, que también ha hecho compromiso con nosotros de forma periódica enviarnos lotes similares a los ya recibidos. Lo que quiere esto decir que tendremos suficientes insumos para poder tenerlo disponible para que la población se vaya a vacunar. Ha habido una respuesta también favorable de la población. Ha habido días en el que 250.000 dominicanos han ido a vacunarse. Eso es también para celebrar. Y tenemos que llamar la atención a los dominicanos que aún no lo han hecho, por la razón que fuera, a que nos vacunemos. Si asumimos ese compromiso ciudadano, estoy yo convencido de que para que antes de culminar el verano tendremos el 70% más de la población vacunada y que podremos volver a la relativa normalidad en poco tiempo. Ojalá vivir esa experiencia que están viviendo algunos países del mundo y algunos estados de los Estados Unidos, donde ya la población tiene la posibilidad de volver a vivir con ciertos niveles de respiro. Yo creo que para pasado el verano tendremos nosotros la oportunidad de vivir situaciones similares. Como presidente del Partido Revolucionario Moderno, ¿es bueno o es malo que en los primeros meses de gobierno se sometan a dirigentes del partido por temas de corrupción? Bueno, tenemos que narrar antes y después de la política dominicana. Y no hay dudas que el presidente Abinader y el PRM han generado esa división en tiempos. Y no hay dudas que el posicionamiento del presidente Abinader con el tema de corrupción y de haber estado como su primera decisión de gobierno al tomar el poder en agosto fue la de designar un ministerio público independiente, que el presidente Abinader se convertirá en uno de los, quizás en el referente de presidente moderno que ha tenido la República Dominicana. Nosotros tenemos un comportamiento diferente al pasado. Cuando un miembro de nuestra organización o comete un acto de corrupción o es acusado de uno o tiene la obligación por la situación en la que se encuentra de poner o hacer claro su vida, pues entonces nosotros tenemos, lo que hacemos inmediatamente es colocarlo, apartarlo y darle el espacio y el tiempo para que puedan hacerlo. ¿Cuándo usted ha visto un miembro del Partido de la Liberación Dominicana o de la Fuerza del Pueblo que se le haya asumido una actitud similar cuando se le haya cuestionado, con razón o no, en su accionar? Nunca. Pues nosotros sí lo hemos hecho. ¿Cuándo usted ha visto en los gobiernos del pasado, 16 años de gobierno de ambas fuerzas políticas que mencioné, a un miembro de su partido acusado o llevado a una cárcel? Nunca. Estamos viviendo tiempos de antes y un después. Y lo que se ha gestado es un Ministerio Público, una Procuraduría General de la República independiente, cuya relación con la del presidente Abinader es la de respetar la objetividad y cada quien en su lugar, y eso también debe celebrarse, y en tal sentido tendremos en la política dominicana es un verdadero cambio que se irá produciendo, en la medida en la que cada quien tenga que rendir cuentas en algún momento de su vida si es tocado hacerlo.
La política de escoger representantes al Congreso. A propósito de que hay un diputado que fue detenido en Miami, ahora se menciona una diputada de La Vega que se le vincula a enriquecimiento ilícito junto con su familia. Esa responsabilidad de los partidos en el cuidado para la elección de los candidatos, ¿qué plantea esto? Nosotros lo tenemos, los partidos lo tienen, en el marco de las leyes que regulan en términos en República Dominicana y de las propias formalidades de la Junta Central Electoral, se colocan ciertos niveles de controles. Claro, no hay dudas que estas situaciones que se han dado en el PRM y en otros partidos políticos obligan a generar mayores niveles de controles y de restricciones. Pero para una persona inscribirse, por ejemplo, a ser candidato o precandidato en nuestro partido, se le solicita un antidoping, se le solicita una certificación de no antecedentes penales, se le pide a los organismos del Estado que puedan dar cuentas de si reposa sobre los récords públicos algún nivel de cuestionamiento de su vida. O sea, hay un esfuerzo que se impulsa dentro del marco de las obligaciones legales que tenemos las organizaciones. Pero no hay dudas de que toda esta experiencia obliga a que la clase política dominicana pueda pensar en generar mayores niveles de controles, al tiempo en el que también debemos de permitirle a todo aquel que sea cuestionado a que pueda presentar su caso debidamente y que con el mayor nivel de objetividad y de independencia los organismos correspondientes puedan escudriñar sobre la vida de cada uno de nosotros. En el caso específico de la diputada Pilarte de La Vega, ustedes separaron a Dicen, ex administrador de la lotería, emitieron un comunicado rápidamente, también en el caso del diputado detenido en Miami, pero la diputada no ha sido formalmente sometida, aunque sí sus familiares. ¿Cuál es la postura en este momento cuando se le menciona y se dice que es parte del entramado familiar de un enriquecimiento irregular? Mire, como usted muy bien ha planteado, esto es un caso relativamente nuevo, en proceso de evolución, y el Partido Revolucionario Moderno siempre ha tenido las mismas posiciones, las de siempre. La que usted sea en un momento determinado cuestionado ante la justicia le da también una brillante oportunidad a poner las cosas sobre la mesa y todos los que nos involucramos en la vida pública, incluyendo quien les habla, ¿verdad? Estamos obligados en un momento determinado, si es necesario, a presentarnos y frente al país poner las cosas en claro y dar la cara. Y creo que en el momento que vive la República Dominicana y sobre todo en la expectativa que tiene la población dominicana, vivimos un tránsito interesante e importante en el que, vuelvo a decir, se están generando nuevas dinámicas al hacer política en República Dominicana y a que obliga a que cada uno de nosotros como actores públicos tengamos que tener la tranquilidad en un momento determinado de colocarnos frente a la justicia o frente a cualquiera que solicite información de nosotros y dar la cara. El presidente Abinader en campaña fue consistente en lo referente a un Ministerio Público Independiente. Constitucionalmente no lo es, pero él colocó a Miriam Germán con el primer decreto, la primera juramentada, y ha seguido una práctica que ella reafirma de que no hay ni una llamada entre ellos. Y eso es importante. Ahora, hay versiones de que gente, por un ejercicio tradicional de la política en el PRM, no gustaba de la idea y que algunos ya murmurarían de que mira lo que está pasando con compañeros de partido. Otros lo que ven es que se libran de tener esas colindancias políticas que se pueden dar, se libran de esa posibilidad de que sea un dirigente de PRM que estuviese en la Procuraduría y que se generaran entonces esas dificultades y falta de credibilidad en torno a un juzgamiento en un momento determinado. ¿Cómo examina este tema en este momento? No conozco ese tipo de reflexiones. Por lo menos no conozco a nadie que la haya tenido conmigo. Hay que recordar que el Partido Revolucionario Moderno desde hace mucho tiempo venía propugnando porque se pudiera gestar en República Dominicana un movimiento en el que tuviéramos inicialmente un Ministerio Público Independiente y posteriormente un sistema de justicia en sentido general con esas consideraciones. Es parte de nuestros argumentos, de nuestras plataformas. Fuimos víctimas en algunos momentos de tener un Ministerio Público con colindancias políticas conocidas y era también un reclamo de la sociedad. Y lo que hemos hecho como gobierno
y como partido, es mantener la coherencia de nuestros argumentos. Así lo hemos hecho también con otros órganos constitucionales que hemos designado o hemos tenido participación en su designación reciente, en el que también deben aplaudir o debemos aplaudir todo, que hemos podido nosotros poner en nuestras acciones donde estaban originalmente nuestras palabras. Tenemos hoy una Junta Central Electoral independiente. Tenemos una Cámara de Cuentas donde los 5 miembros no tienen ninguna vinculación política partidaria con quienes hoy tienen ellos la principal responsabilidad de dar seguimiento a las acciones en el gobierno, que ese es el Partido Revolucionario Moderno. Tenemos un defensor del pueblo con una categoría similar. Hemos designado jueces a tribunales también totalmente apartados, muy lejos de la vida política de los partidos y del PRM. Y también lo hicimos con el Ministerio Público. Esa es la concepción del presidente Abinader y de la dirección de política del partido. Poner las acciones, los resultados donde originalmente o anteriormente teníamos nuestras palabras, ser coherentes en un hilo conductual muy, muy fuerte y definido entre lo que prometimos en campaña y lo que estamos hoy entregando. Lo digo porque, por ejemplo, y esos 3 ejemplos son importantes, ha habido voluntad política de parte del presidente Abinader y el liderazgo del PRM en cumplir con esas promesas de campaña. De que se viera que no era solo promesa de campaña, pero aún así, por ejemplo, en el caso de la Junta de Olivares, un dirigente importante, persistió y hasta se le veía enfrentar al presidente. Y en este último caso, se habló de que Fidel Santana, había un compromiso de campaña con Fidel Santana, aunque al final hubo una voluntad clara de adherirse ser coherente con lo que se venía realizando. Pero es evidente que hay individuos, personas, dirigentes, yo le llamo apegados a la vieja política, que es un término que usa mucho nuestro amigo Bartolomé Pujals, y que persisten a veces en que los dirigentes de partido, incluso he escuchado teorías diciendo, bueno, pero los políticos no sirven y ¿por qué ahora no servimos? Y uno le dice, bueno, tienen restricciones en 15, 20, 32 posiciones. Entonces, es por eso, porque hay gente que está hecha de pulso. Pero el cambio que nosotros hemos pregonado no solamente debe darse en la sociedad en sentido general, la política, sino también en nosotros mismos, claro, porque somos parte de un sistema en el que hemos conjugado, hemos crecido y nos hemos desarrollado. O sea que también obliga a una reflexión de nosotros mismos. Yo tengo que cambiar, usted tiene que cambiar, todos tenemos que cambiar en el marco de estos asuntos públicos a los que estamos acostumbrados y hacer las cosas de forma distinta. El cambio también tiene muchas veces resistencia y tiene personas que temen al propio cambio. Claro. Y eso toma algo de tiempo, gestarlo. Hay reformas que pueden lograrse en un día, pero hay otras que requieren un poco más de tiempo. Y el presidente Abinader tiene la voluntad y el deseo de impulsarlo, como lo ha venido haciendo, de tal manera que este será un gobierno, el del PRM y el presidente Abinader, de muchos ejemplos, cargado de mucha simbología, y que generará un antes y un después en la política dominicana. Pero el cambio, todos nosotros tenemos que poner un poco de sí para cambiar y para hacer cosas dentro del marco de distinto a lo que el sistema nos llevaba a todos, ¿verdad? A la sociedad en sentido general, a tener que, de alguna forma, a veces hasta aceptar. Hacemos una pausa, en breve continuaremos esta interesante conversación con José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Continuamos este encuentro extra con José Ignacio Paliza, es el administrativo de la presidencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno. ¿Usted sigue comiendo pan o cambió a víveres? No como pan y como víveres. Come los dos. En esto hay, en este tema del pan, hay temas de presiones internacionales por pandemia. Usted se refiere por el tema de los precios. Ah, ya. Sí. No entendía la pregunta originalmente. Bueno. Este tema del pan, ¿verdad? Y presiones, uno nota algunas declaraciones de productores asociados. Como uno tiene mucho tiempo en esto, hay cosas que se lanzan para luego negociar, aunque generan alzas reales.
y ha habido muchas quejas con este tema del pan. Y el presidente Mejía salía a decir, bueno, pero vayan y cómprenle a los vehículos que andan por ahí, compren víveres. Él siempre ha hablado de comer víveres. Este tema, cómo manejarlo, hemos visto al ministro de Industria que ha estado en conversaciones, pero junto a otras salsas ha generado preocupaciones. No, y a nosotros también nos preocupa como gobierno. Todo lo que afecta a la familia dominicana también nos preocupa a nosotros y de forma directa también nos afecta. Claro. Y el gobierno dominicano está haciendo y hará todo lo cuanto esté a su alcance para hacer y mitigar los efectos de la salsa de los precios, que es exógeno. No es propio de dinámicas internas en República Dominicana, sino de la presión que se ha generado en mercados internacionales sobre algunos rubros, algunos commodities, y del transporte de estos mismos, sí, que han obligado a una alza en República Dominicana y en todas partes del mundo. Y el gobierno ya ha venido haciendo esfuerzos a través de las últimas semanas y va a profundizarlo para atenuar, ¿verdad?, el impacto sobre la vida de cada uno de nosotros. Una de las cosas que ha hecho es que durante semanas ha venido asumiendo, ha congelado el precio de los combustibles, y eso tiene un costo para el gobierno dominicano, pero lo ha hecho de forma responsable, así como también ha venido subsidiando a los molineros de harina para que la alza del pan no se produzca. Durante algún tiempo considerable se ha venido produciendo, así como otros esfuerzos que se han dado a conocer. Pero vuelvo a repetir, el gobierno dominicano hará todo cuanto esté en sus posibilidades en el marco de momentos difíciles que vive el país para atenuar esta alza, que son fundamentalmente ajenas a la República Dominicana, sino que se han dado en Estados Unidos, en Europa, en el contexto mundial, producto de la segunda ola, por decirlo de alguna forma, de los efectos de la pandemia. Ya fuera de la salud, ahora está afectando de manera importante el desenvolvimiento y el desarrollo de aspectos económicos que han impulsado en el mundo a alza en precios. ¿Hasta dónde sería posible este amortiguamiento? Hace unos días el presidente de Refinería le ponía números a ese esfuerzo del gobierno de mantener congelados los precios, un crecimiento de deuda con Refinería. Pero además, por el otro lado, hemos visto el crecimiento en el apoyo a programas sociales con la ampliación de las ayudas en Supérate, la nueva denominación del programa. Esto con lo que tratábamos en la parte inicial del programa de la necesidad de ir a préstamos porque está relegada la reforma fiscal. Evidentemente que esto genera una No es un análisis sencillo del tema, pero el gobierno, en el marco de su realidad, de nuestra realidad, haremos cuanto esté a nuestro alcance para mitigar los efectos que se viven, producto de la pandemia, ¿verdad? Y de cómo esto ha ido afectando encadenamientos económicos en todo el mundo que obligan o forzan a aumento de precios en República Dominicana, fundamentalmente en rubros y en áreas específicas, porque también si vamos y vemos a elementos que son de producción nacional, como por ejemplo el plátano o la cebolla o otros productos, el ajo, ha caído de forma importante los precios, entiéndase, no es una alza generalizada de todos los artículos del consumo humano, son particularmente de algunos que evidentemente nos afectan a todos. Y el gobierno hará lo propio, está haciendo lo propio y hará lo propio, se anunciarán otras medidas que ayudarán a atenuar el golpe de las alzas en los mercados internacionales. Volvamos a la política. Hemos visto, no que nos ha sorprendido, pero un poco extrañado, ¿verdad? La presidencia del Senado de la República le ejerce un aliado del PRM, que es el ingeniero Eduardo Estrella, muy buena imagen. Es una persona de muchas condiciones, de un recorrido político dilatado, muy transparente, firme, además, correcto. Es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hay aspiraciones de dirigentes del PRM. Algunos dicen que tienen los votos. Escuchábamos a Ricardo Los Santos decir que tiene 24 votos y que incluso tiene votos de la Fuerza del Pueblo. Uno escucha en el lenguaje popular dominicano tras bastidores decir que Eduardo no camina, con todo lo que eso implica.
¿Cómo manejar esto? Porque en el Congreso alguien me decía, cuando yo le decía al presidente Abinader, probablemente se sienta cómodo con Eduardo y el tema de la imagen. Entonces me decía la dirección política del PRM la que tiene la decisión en última instancia. ¿Cómo manejar esta situación que evidentemente es una presión para el presidente y para el PRM? No, el Partido Revolucionario Moderno aún no ha tocado ese tema, no se ha sentado a analizarlo. Vienen procesos ahí que son de estilo a mediados del mes de agosto y para tal fecha el Partido Revolucionario Moderno habrá de discutir este tema y tomar las decisiones correspondientes. En órganos colegiados, como es el Senado, la Cámara de Diputados, en las propias municipalidades, siempre este tipo de discusiones son usuales porque es un grupo, ¿verdad?, en el que todos tienen de alguna manera derecho y ciertas condiciones para poder en un momento determinado aspirar a asumir una posición. Pero eventualmente el partido lo estudiará y tomará una decisión al respecto. Don Eduardo es una persona de muchas condiciones, de una fortaleza en su accionar con el que todos nos sentimos de alguna forma u otra, que celebramos, ¿verdad? Pero esperemos que lleguen esas discusiones para el partido eventualmente gestar junto a sus senadores y diputados las decisiones correspondientes. Alguna gente ha recordado aquel lamentable 2-2 de Peña y el peor 1-1-1-1 del PLD en la Cámara de Diputados. Cuando ha escuchado esto de una aspiración al año de la presidencia de la Cámara del Senado de la República. Bueno, los modelos de otras organizaciones del pasado no necesariamente son los nuestros, pero cada año este tipo de discusiones se da. O sea, también con la elección de los voceros de las cámaras. Es una dinámica usual en los partidos políticos y el PRM ha podido seleccionar sus representantes en esos órganos sin mayores contratiempos en el pasado y no creo que tampoco haya ninguno con miras hacia el futuro. El presidente Abinader pareció acallar con tiempo aquellas voces que comenzaron a hablar de reelección. Sin embargo, el tema se reaviva porque el presidente Mejía habló del tema y habló del apoyo al presidente Abinader. ¿En qué está eso? ¿En qué está el PRM? Pero no hemos celebrado ni tan siquiera nuestro primer año frente al Estado. Tenemos demasiado por hacer, demasiado por construir. Llegará el momento de hablar de política electiva y de presentación de candidaturas y de todas esas cosas. Todos estamos detrás del presidente Abinader en ayudarlo a hacer la mejor gestión posible. El presidente Abinader es hoy el líder, cabeza del partido. Esas conversaciones llegarán en su momento. Yo celebro el hecho de que el presidente Abinader haya fijado su posición de forma vertical y lo haya comunicado al partido como una forma también de generar mayor nivel de simbología o peso a sus declaraciones. Pero todo tiene su tiempo. Estamos nosotros hoy dedicados a ayudar a salir de esta pandemia lo más fortalecido posible y hacer la mejor gestión de gobierno y cumplir con las promesas de campaña que presentamos. Luego ya hablaremos de esos temas. Algunos critican y lo conectan o lo podrían conectar con esto que tratamos, de que hay funcionarios que no salen quizás con la debida frecuencia a defender a la gestión, a defender áreas de gobierno, y el presidente tiene que salir con mucha frecuencia. Y lo conectan con esto, como no quemarse. Incluso otros dicen, le faltaría un Euclides en el sentido de alguien que pueda hasta meter miedo desde el gobierno. ¿Qué usted opina de eso? No, pero es que son modelos diferentes. Teníamos modelos antes de presidentes que se creían medio faraónicos o muy por encima de toda condición. Habían otros que eran mudos. Hoy tenemos un presidente de carne y hueso, que una de las mejores cosas que tiene es que comunica, que dialoga, que se reúne con todo el que tiene que reunirse, que da la cara y que está presente. Y ese es el modelo de él. No es la falta o la ausencia de ningún funcionario, sino es la forma suya del presidente Abinader. Lo hacía en campaña, constantemente comunicaba, tenía encuentros de todo tipo y ese es el modelo que él va a seguir impulsando durante su gestión gubernamental. La de estar cerca, en constante contacto, en dar la cara, en responder, en rectificar y en la de dar a conocer sus posiciones
con mucha transparencia y sin muchas poses. Ese es Luis Abinader y es un modelo que también creo importante que entre todos, de alguna forma, aplaudir. Y creo que en gran parte la alta valoración que tiene el presidente Abinader hoy, que se coloca como uno de los presidentes más valorados de América Latina y del mundo, tiene que ver mucho con eso, de su cercanía y la forma en la que ha roto estereotipos de los presidentes dominicanos del pasado, en el que se encontraban a veces muy distantes de todo el mundo. La vocería así gestionada de esa manera no lo expone mucho, quizás con algunos temas que puedan agravarse en el futuro, cuando venga, por ejemplo, la reforma fiscal. Pero esto es un país y un mundo totalmente que ha cambiado muchísimo, en el que todos nosotros tenemos la capacidad de generar opinión, de crear nuestras propias posiciones, de ser tendencias, de viralizar un mensaje. Todos somos importantes, la comunicación es constante, inmediata, es expedita. Es un mundo en el que obliga a que sus líderes sean también iguales, propios de ese proceso que vivimos cada uno de nosotros y la sociedad. Y el presidente Abinader es un presidente cercano a la gente y lo seguirá haciendo. Y cuando se ponga dura, si se pone dura en algún momento cualquier situación, tendrá un presidente de Abinader dando la cara y estando presente. Ese es su modelo. Como también cuando le sonría la vida, también sonreirá y estará presente. Es un presidente de carne y hueso que da la cara. Se le sigue criticando al gobierno y a los funcionarios que reaccionan mucho a las redes y se le dice, mira, se gobierna para todos, no en función de las redes. Incluso a veces la gente de vinculación al partido de gobierno hace esta crítica. Bueno, pero es una crítica que yo respeto, no necesariamente comparto, porque no es cierto que se reacciona o se gobierna alrededor del flujo de las redes. Pero sí las escuchamos, sí estamos atentos, porque como volví a repetir anteriormente, esto es una sociedad cada vez más interconectada, en donde todos estamos en dos pantallas a la vez, en el sentido de que estamos viendo una televisión al tiempo que estamos en nuestros celulares o en una tableta. Es una sociedad hiperconectada y entonces se requiere de una atención particular a estas plataformas que también son una forma formidable de uno conocer qué piensa la gente y de uno poder también intercambiar ideas. Vivimos en un mundo de tecnología y de redes y de alguna forma sí le prestamos la importancia y el espacio que tienen hoy. ¿Qué está haciendo el Partido Revolucionario Moderno a nivel de organización? Yo siempre digo que el PRM es un partido en construcción. Ustedes son nuevas autoridades, jóvenes autoridades aún. Paliza, presidente, una persona joven, muy joven. La secretaria general en la alcaldía de la capital. Los dos también con altas responsabilidades. Una doñita. Si me oye, me mata. Sí te oye. Entonces, ¿quién? Nos llevamos muy bien, por cierto, por eso la vimos relajada. Qué bueno, no, yo sé. ¿Quiénes se ocupan del partido, de esa necesaria organización, de esa vital fortaleza que ha de tener un partido de gobierno para sostener políticas y vendavales en algunos momentos? ¿Quién está haciendo a nivel de educación? Que es un tema que se critica mucho, que en los partidos no se educa, pero se dice y luego cuando uno escudriña no aparece el trabajo. Sí, mira, el Partido Revolucionario Moderno tiene muchos retos, promesas, o vamos a decir propuestas que presentamos cuando asumimos la presidencia y la dirección del partido hace unos años y que deben de consolidarse. Y nosotros estamos trabajando en un proyecto que presentaremos esta próxima semana a la dirección ejecutiva del partido, que llevará al impulso que requiere el partido para convertirse o pasar de ser un partido opositor a un partido oficialista. Porque muchas veces nosotros, muy marcados por el tiempo y la forma en el que nos percibíamos como una organización que estaba llamada a limitar el poder de los que nos gobernaban, hoy es un partido que debe convertirse
en el centro de conversación entre el gobierno y la sociedad, en un punto de encuentro entre ambos. Y por eso tenemos un sinnúmero de acciones y de esfuerzos que impulsaremos a lo interno del partido. Esto sumado a un proceso de crecimiento de la organización, porque tenemos una cantera importante de dirigentes de otras organizaciones políticas, sobre todo que tienen hoy posiciones selectivas, ostentan posiciones selectivas, que fueron legitimados en el proceso electoral pasado, que quieren venir a formar parte del Partido Revolucionario Moderno porque no se sienten representados en las organizaciones en el cual participan o participaban en política. Esto también con algunos esfuerzos organizativos del partido que nos va a colocar a nosotros con toda la vigorosidad para acompañar la gestión del presidente Abinader. Algo que sí es propio expresar es que en todas las mediciones que hemos hecho del mercado electoral dominicano, el Partido Revolucionario Moderno, a un año de las elecciones, mantiene el mismo nivel de valoración que las obtenidas en las elecciones pasadas. Es un partido con casi 50% de apoyo. Entiéndase, cerca de la mitad de la población hoy se identifica como miembro del Partido Revolucionario Moderno. Un porcentaje, vuelvo a repetir, similar al obtenido en las elecciones de julio. O sea que es un partido que se encuentra en buen standing en la sociedad dominicana y que goza también de buenas relaciones interpartidarias, las relaciones que logramos esta dirección nueva del partido y que nos llevó al poder en las elecciones tanto de febrero, bueno, las propuestas de febrero que luego se desarrollaron más adelante, así como también en julio, nos permanecen en el tiempo. Y es uno de los, quizás de los principales logros que podemos exhibir esta dirección del partido, el buen momento que vive la organización en la relación entre los liderazgos del partido. Por cierto, llamó mucho la atención que un grupo de partidos que han acompañado al PLD durante muchos años se reunieron con el presidente Abinader en Palacio. La explicación pública era de poner sus locales para apoyar al país en la situación de la pandemia, pero como que algunos no creímos tanto que era eso. Como que hay unos cariños que podrían ir más allá. A propósito de lo que usted dice de gente que... No, pero debo ser justo. Con los procesos de vacunación, las jornadas que hemos impulsado, hemos tenido una identificación importante, un acompañamiento importante de todas las organizaciones políticas del sistema, sí, del Partido de la Liberación Dominicana, a quien aplaudimos, inclusive en su causa nacional colocaron un centro de vacunación, de la Fuerza del Pueblo, que de igual forma lo hizo, el Partido Reformista. Todas las organizaciones del sistema se han colocado detrás del gobierno y del gabinete social en apoyo a los procesos de vacunación. Y eso es para celebrarlo, porque solamente podremos salir de esta pandemia unidos. Lo único que de esas uno no piensa eso, pero de aquellas... Hay elementos que deben de unirnos más allá de cualquier elementos o características que en oportunidad nos divide, y esta es una. De esos tres no se pensó eso. Finalmente, Paliza, hubo quejas de los procesos electorales pasados. Las leyes electorales y de partidos, hubo que hacerle unos tremiendos, hubo que mandar al administrativo, al constitucional. Bueno, al final uno sabe con qué se quedó. Y la Junta ha hecho recomendaciones también de cambios. Ustedes ya han discutido, han identificado cambios importantes, fundamentales para mejorar los procesos venideros de mayor certeza y menos impugnaciones y todo esto. Sí, y creemos como organización que eventualmente la reforma debe de profundizarse algo más en la reforma que se inició con estas dos leyes. Y quizás idealmente hacer de las dos un solo código electoral que pueda recoger todo el proceso de la vida interna de los partidos, así como de sus procesos, de tal manera en el que muchos de los escollos y debilidades que esas propias legislaciones marcaron en el proceso pasado puedan ser resarcidas o recuperadas. En todo caso, sí es propio reconocer que esas dos leyes colaboraron o ayudaron al proceso. Fue un mejor proceso producto de esas leyes que anterior a su existencia. Lo que tenemos que trabajar es para perfeccionarlas aún más y para poder recoger vuelvo a repetir, cualquier error o cualquier escollo que se haya encontrado en su aplicación. Pero somos mejores
teniendo regulaciones firmes, fuertes, bien concebidas, para que regulen la vida interna de los partidos y que regulen los procesos electorales en República Dominicana. Uno de los elementos que yo, por ejemplo, quisiera que tuviera mucho más fuerza en las leyes es en el tema del financiamiento. No así solo de las organizaciones, sino de los procesos electorales, y que la Junta puede tener una unidad que manda la ley mucho más fuerte que controle los gastos de campaña de cada uno de nosotros. Anteriormente nosotros éramos opositores y lo demandábamos, porque sabía que se imponía toda la fuerza, se nos imponía toda la fuerza del Estado en procesos electorales. Hoy que estamos en el poder, queremos reclamar que mayores niveles de regulación para generar antes y después, porque nuestra actitud no es asumir los mismos modelos del pasado. El Estado no nos pertenece. Nosotros somos usuarios transitorios de una fuerza que el pueblo nos ha dado para transformar el país, no para aprovecharse de ella. Y por eso, ese es un eslabón que tenemos que nosotros fortalecer en la Junta para que regule el uso de los recursos en sentido general y más de los recursos públicos. Gracias, Paliza. ¿A usted? Interesante conversación. José Ignacio Paliza, administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes, la invitación para el próximo sábado a otro encuentro extra. Pásenla bien.